La recolección de la muestra de sangre se debe hacer en los primeros 5 días de inicio de los síntomas y debe ser tomada en la IPS donde consultó. El único laboratorio autorizado es el Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Salud. El examen que se realiza para confirmar la presencia del Zika es el RT-PCR. Si su prueba es positiva, significa que adquirió la infección. El diagnóstico definitivo de dengue es hecho solamente en el laboratorio y depende del aislamiento viral, de la detección del antígeno viral o del ARN viral del suero tejido o detección de anticuerpos específicos en el suero. Debe tomarse una muestra en fase aguda y una muestra en fase de convalecencia 2 a 3 semanas después. El diagnóstico es clínico informando el nexo epidemiológico. Se realiza el diagnóstico por aislamiento viral, detección de ARN viral por RT-PCR, detección de IgM, una sola muestra de suero, o aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos específicos, muestras recogidas con al menos 2 o 3 semanas de diferencia. El manejo es sintomático, no hay tratamiento curativo, pero puede ser manejado en casa teniendo muy en cuenta las condiciones clínicas del paciente. Como los dolores son intensos, debe guardar reposo en cama, la hidratación y el uso del toldillo. Se pueden utilizar analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos para reducir el dolor y la inflamación. La fiebre y el calor ambiental hacen que pierda agua el cuerpo por el sudor y la respiración, por lo que es necesario tomar líquidos en abundancia, entre 2 y 3 litros por día en adultos y en niños continuamente a voluntad. Se debe tomar agua de coco, sopa, jugos de fruta, suero oral. Se debe evitar la deshidratación porque puede llevar a complicaciones. Debe evitarse la aspirina porque tiene efecto antiagregante plaquetario, es decir, que no deja que se coagule la sangre y en los casos de dengue hemorrágico puede favorecer el desarrollo de hemorragias. Created using Powtoon.